datos duros de la realidad. Hemos pasado el invierno, pero esto es para hablar en términos de lo que el gobierno ahora gusta meteorológico. El invierno sigue siendo parte de la realidad de muchos argentinos. 9,6% el índice de desempleo formal. Así que ese porcentaje representa aproximadamente unos 1.900.000 personas, 1.800.000 personas. Si usted le agrega lo que pasa en el subempleo y en el empleo informal, esa cifra se le va a casi 4 millones de personas, con un drama del empleo en la Argentina. Esto es brutal. Y por supuesto es realmente malo para lo que es la realidad de un país, en lo que representa la realidad de un país en la vida social. Es la vida de la gente. Y por supuesto que es malo, y el tercer trimestre que venga, esto es el segundo trimestre, abril, mayo, junio, lo que vaya a venir en la próxima medición va a ser peor. Porque lo peor de esta muy mala crisis está pasando ahora. Ojalá empiece a revertirse con esta, digamos, calma macroeconómica. En cuyo caso, si se revierte, significará que la medición del último trimestre marcará que las cosas no empeoraron, porque la mejoría para la gente va a demorar mucho en llegar. Y hay que ver cuán igual es, porque el crecimiento es importante, pero si el crecimiento no tiene una distribución equitativa, sigue generando pobreza. Usted puede tener el mismo nivel de desempleo, con un crecimiento fenomenal, si los que son generadores de empleo decidieran llevársela a otro lado. Esto, desde un punto de vista además político, representa un fracaso rotundo del gobierno de Mauricio Macri hasta acá. Fracaso rotundo. Por eso en el gobierno deben utilizar y deben manejar estos datos que son ciertos, verdaderos. No, todo el gobierno de Kirchner. El de Kirchner sí, el de Kirchner. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Cuando hicimos la primera o segunda asamblea de papel prensa, yo le pedí a la señora Lidia Papaleo que me acompañara. La señora Papaleo entonces contó cómo la habían torturado. Entonces los abogados de Mañeto, se quedó, el dueño de La Nación se quedó. Los actuales dueños de La Nación se quedaron. Los abogados de Mañeto, Rendo se fue, Rendo sabe quién es, ¿no? Los abogados de Mañeto se quedaron, y entonces cuando la señora termina de explicar cómo la torturaron, cómo le pedían las acciones para prensa, cómo las preguntas que a ella le hacían en la sala de tortura, la formulaba el señor Mañeto por interpósita persona. Todo eso lo decía Lidia Papaleo. El abogado de Mañeto dice, no, pero ¿cómo sabemos que lo que usted dice es verdad? Y entonces la señora dice, me quiere venir a tocar la cabeza, me quiere venir a tocar los pechos, me quiere venir a tocar donde me torturaron. A partir de ese momento el abogado se puso a llorar y no preguntó más. En ese clima, Isidoro Gravia estuvo en la oficina conmigo, no desmintió nada de eso. ¿Cómo que no? El que fue torturado fue él. Pero fue lo ella, que desmintió todo el tema de papel prensa y demás. Mire, si tiene vi ayer la declaración antes que iba no le va a alcanzar el programa de hoy, pero no hay ningún problema. Traemos la solicitada de Gravia. Sí, exactamente. Y la leemos juntos. Yo me la leí ayer, sí. Bueno, empecemos. Bueno, desmiente absolutamente todo lo de Papaleo. No, falso, totalmente. Lo que dice es que él negoció, no, que fue ¿y con quién? ¿Quién dijo que era su testaferro? Que él negoció. ¿Quién dijo que era su testaferro? El señor Llanover. Muy bien. La única posibilidad de que Mañeto vaya preso, como algún día va a ir por criminal de lesa humanidad, escúcheme porque usted ya hizo la pregunta. Moreno, escúcheme. Está en la declaración, yo me la leí ayer, dice, para su conocimiento, la habló conmigo antes de hablar con ustedes. La declaración de la escribanía dice, de ninguna manera fuimos ni torturados, ni presionados. Dice eso. Pero por supuesto que se hizo la venta sin ninguna presión. Pero está comprobado que a Lidia Papaleo la torturaron. Él no dice eso en la solicitud. Además dice que no participó Lidia Papaleo en la negociación. Escúcheme, ahora no va a discutir usted que fue torturada Lidia Papaleo. Yo no digo que sea torturada, digo lo bajo el Poder Ejecutivo Nacional años. Y yo no estoy defendiendo eso. Lo que le quiero decir es que Isidro Gávez no dice eso en la solicitada. Pero no, dice que negoció a la que torturaron fue a Lidia Papaleo. Pero lo que él dice es que no se torturó en relación a la venta de papel prensa. Error, si Lidia Papaleo lo dice en la sala de tortura, está la pregunta. Pero aparte, la única posibilidad, igual cambiamos ahora de tema, la única posibilidad
posibilidad que tenía Mañeto de zafar era que... no, ninguna obsesión. Sí, se ve. No, ninguna. Usted me está preguntando si era un personaje y yo le digo lo hizo Mañeto. Sí, claro. Lo que le quiero, quiero decir es que la declaración de Isidro Gaviria... Ahora, ¿por qué lo defiende a Mañeto? Yo no defiendo a Mañeto. Lo que le quiero decir... No, mire, le voy a decir una cosa, Moreno. Sí. Cuando usted autorizó... Y con eso terminamos, siempre con otra cosa. Cuando usted autorizó, y se autorizó por lo menos el gobierno de Kirchner, la fusión multicanal cablevisión, yo la critiqué. No, bueno, la verdad que no lo escuché en ese momento. Bueno, entonces usted no me escuchaba. Yo la critiqué. Bueno, empezaba a las 5 de la mañana. Bueno, no le estoy me va a acusar ahora de que yo no lo voy a acusar de eso. Pero lo que digo, mire, la única posibilidad... La posición en la cual mire, yo le cuento y con esto terminamos. Sí. El que hizo la negociación con Papel Prensa, con la familia, fue Fapel. Fapel después desapareció y no quedó ningún antecedente. La única posibilidad que tenía Mañeto de quedar libre era decir que él había comprado Papel Prensa de buena fe, porque se le había comprado a Fapel, como si usted compra un auto robado y no lo sabe. Muy bien, bueno. Eso se terminó con la solicitada de Isidoro Graiber, donde Isidoro Graiber reconoce, reconoce que el señor Llanover era su testaferro, con lo cual la negociación fue Mañeto, Papel Prensa. Con eso está terminado. Tarde o temprano termina. Leo esto y solamente para terminar. Dice. No, usted lee una vez, yo leo otro. Bueno, fue el Isidoro Graiber y no Lidia Papaleo de Graiber, como sostiene hoy la viuda del banquero junto al gobierno y sus escribientes, quien negoció la venta de Papel Prensa con sus compradores en la empresa Fapel, formada en aquellos años por Clarín, La Nación y La Razón. Dice, participé en forma directa en toda la operación de venta de las acciones de Papel Prensa. Mi participación fue hecha en forma conjunta con el doctor Miguel Ancho Arena, quien me asistía jurídicamente, siendo yo quien llevaba la conducción de la negociación. Sí, y si nadie dice, a ella no la torturan porque quieren negociar. ¿Sabe por qué la torturan? Pero le explico porque no lo sabe. Escúcheme, porque con esto terminamos este debate y terminamos. En ese momento, las acciones eran al portador. El que tenía las acciones entraba con las acciones en la mano y lo único que tenía que hacer era identificarse. Escúcheme, es como un billete de 1.000 pesos. El que es dueño, el que lo tiene. Bueno, muy bien. Vamos de vuelta. Necesitaban las acciones. Y Mañeto pensaba que las tenía Lidia. Escúcheme, porque lo que va a aprender ahora no lo sabe. No voy a aprender nada. Sí, va a aprender, si no, ¿para qué vine? No, para discutir cosas. La venta, además, se hace en noviembre del 76 y los Graiber van presos en marzo del 76. No, porque no, señor, ahí se firman ciertos documentos. A ver si, porque no me deja escuchar. ¿Cómo yo lo dejo? Muy bien, a ver. Como la asamblea de Papel Prensa tenía que autorizar esto que se había firmado. Esto es al referéndum de la asamblea. La asamblea ya es 77. Entonces, lo que no tenía Mañeto para autentificar su presencia, porque ¿cómo puede haber una venta y que no te dé las acciones? Las acciones no las tenía Graiber. Bien, la torturan a Lidia para buscar las acciones que eran al portador. Como ella no las tenía, porque era una niña de 27 años, le meten máquina y la dejan muchos años más presa, porque si no ella podía hacer colapsar la asamblea, donde finalmente el representante del Estado autoriza esa transferencia. Entonces voy a terminar con esto. Dice Graiber. Estas negociaciones comenzaron en octubre de 1976 y terminaron en el mes de noviembre de 1976, concretamente el 2 de noviembre de 1976. Y dice, es importante resaltar que... Sí, lo escuché. No, porque eso es al referéndum de la Asamblea y precisaban las acciones, y no las tenía Graiber. Bueno, dígame dónde dice acá... Es importante resaltar que tanto durante la negociación como durante la materialización de la venta de las acciones de Papel Prensa, el suscrito, los accionistas y los demás negociadores de la venta de acciones de Papel Prensa no fuimos privados de la libertad ni amenazados en forma alguna. Ellos. Bueno, pero no Graiber, porque Lidia tenía las acciones. Ellos pensaban que tenían las acciones. ¿Y sabe dónde estaban las acciones?
las tenía el Banade porque estaban caucionadas. Seguramente no la torturaron a Lidia innecesariamente. Ahora yo les digo una cosa, ni en la mafia se apropian de una empresa en la sala de tortura. Por supuesto, Isidoro Gaibe dice algo distinto. Entonces, por suerte, ninguno de los dos defendemos a Mañeto. Por supuesto, no, yo no tengo que defender a nadie, así que realmente yo trabajo de por mí. Ni la mafia se apropia de una empresa en la sala de tortura, pero bueno, es un tema que vamos igual. Por supuesto. No, pero si esto lo hablé con Greiber, estuve en mi oficina 2 veces. Sí, pero bueno, se ve que entonces dice, ante Escribano hizo una cosa y usted le dice otra. No, si a mí me dijo lo mismo que acá. Bueno, él se hizo yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Pero él no denunció entonces que le habían expropiado papel de prensa ni nada por el estilo. Pero si acá el problema es que se apropiaron de la empresa en la sala de tortura. Bueno, Greiber esto no tengo ningún inconveniente yo. Bueno, perfecto. Esa solicitada no vulnera en absoluto la causa. Seguro. Por lo tanto, Greiber insiste que a él no lo presionaron. Bueno, vamos a seguir. La que dice que la torturaron es la esposa de Greiber. Estaba hecho la venta. Claro. No, antes. No. Antes que más. Cuenta Lidia Papaledo, la reunión acá en La Nación en Florida, cuando Mañeto le dice firme porque no le puedo garantizar la salud. Ella dice, mire, dice más, me puedo olvidar de los ojos de mi torturador, no me puedo olvidar de los ojos de Perfecto, habrá que creerle, ¿no? Por supuesto, habrá que creerle, muchos no le creen, se ve que ni la hija le cree, así que sí.